Vamos a mirar en esta mañana lo que y vamos a meditar en estos versículos donde encontramos que Jesús, después de un largo periodo de su ministerio, anuncia por primera vez su muerte, como dice ahí por título, a sus discípulos, aquellos que habían confesado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos visto en los versículos anteriores que cuando Pedro y los demás actuaron de portavoz diciendo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, Jesús aprobó eso, ¿sí? Jesús dijo: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sabemos que muchos intérpretes interpretaban justamente la venida del Mesías en un sentido literal, digamos, político y de un reino terrenal que traería justamente este Mesías que iba a venir. Y así lo interpretaron o lo interpretaban aquellos intérpretes de la ley, y el pueblo judío creía eso. Y todavía siguen creyendo y esperando el Mesías político, un Mesías que traería su reino terrenal. Pero sabemos que el reino del Señor no es de este mundo. Él mismo lo dijo a Pilato: el reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, los suyos pelearían por él. De manera que era necesario que los discípulos recibieran instrucciones acerca de lo que significaba el Cristo, el Mesías. Por eso justamente Jesús, después de la confesión de Pedro y después de ello haber tenido en claro quién era Jesús, Él le da le muestra qué es lo que vino a hacer el Mesías, o para qué vino el Mesías. Así que Jesús hace esta primera predicción de su muerte y resurrección aquí que encontramos en el versículo 31 del capítulo 8 de Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Jesús mismo, el Mesías, ha de sufrir, tenía que padecer, ser ejecutado. No solo iba a sufrir, tenía que sufrir, porque de lo contrario nosotros no íbamos a ser salvos de nuestros pecados. Él tenía que estar sujeto al sufrimiento y tenía que morir. Esa era la voluntad del Padre. Juan 3:16 nos dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era necesario que Jesús padeciera justamente. Pablo nos dice en Romanos 8:32: el Padre lo entregó por todos nosotros. Era la voluntad del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También era necesario conforme a la profecía de Isaías 53. ¿Sí? En Isaías 53 tenemos toda la profecía del Mesías. También en otros libros del Antiguo Testamento, pero Isaías 53 nos narra específicamente que justamente el Mesías iba a sufrir, iba a padecer, iba a estar 3 días debajo en el corazón de la tierra y resucitar al 3er día. Y por las demandas de la ley tenía que morir, porque si no teníamos que ser salvos por la ley, ¿sí? Teníamos que cumplir la ley, sí o sí. Sí o sí teníamos que cumplir la ley. Y como no podíamos cumplir, o nadie puede cumplir, ni de antes de que la ley fue establecido, ni después, nadie podía cumplir. Entonces, tenía que morir justamente por eso, por la demanda de la ley
Lo dice Romanos 5, 12, 22 y segunda de Corintios 5, 21. Era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, para que ya no sea por obra, sino por gracia. Porque la orden de Dios era de que haciendo tal cosa, cumpliendo tal cosa, íbamos a vivir. Es decir, hablando de la ley. Pero hoy si hacemos o no hacemos, somos salvos por gracia, no por la obra de esa ley. Eso no significa que yo debo excluir mi obediencia de la ley de Dios, no. Si hoy obedezco la ley de Dios es porque estoy en la gracia de Dios. Y ya no lo hago de una manera para salvarme, sino lo hago por obediencia, de que ya soy salvo. Era su propio deseo. Jesús dijo en Juan 10, 11 que era su propio deseo. Se entregó a sí mismo por nosotros, los Gálatas 2:20. Él se entregó por nosotros. Era su deseo. Él es el buen pastor y Él da su vida por sus ovejas. Sin embargo, después de 3 días iba a venir la gloriosa resurrección. Iba a resucitar, como dice Isaías 53, 10 y 12. Pero lo que Jesús dijo no fue muy aprobado por todos los que oyeron aquí, mucho menos por Pedro. Vemos en el versículo 32 allí, esto le decía claramente. Entonces Pedro, estoy leyendo Marcos 8, 32, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, es decir, comenzó a reprenderle por lo que Jesús había dicho. Señor, tal cosa no te acontezca a ti. Pedro siempre y le dijo, Señor, a donde tú vayas, yo voy a ir. Cuando Jesús le dice, Pedro, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Señor, si todo te dejare, yo no te dejaré. ¿Sí? Era el que sacó la espada y que le cortó la oreja al centurión, al soldado cuando fueron a arrestarla a Jesús. Él siempre defendía, porque él tenía eso de un reino terrenal. Todavía no le caía en la mente de él algo espiritual, que el reino de Dios era espiritual, celestial, no terrenal. Entonces siempre actuó en la carne. En ese sentido, siempre actuó en la naturaleza humana. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros, hermano? A veces actuamos en nuestra naturaleza humana. Y eso es un error, pero está en nuestra naturaleza. Está en nuestra naturaleza. Los que van a matar al propio Mesías de Israel eran justamente los ancianos, principales sacerdotes y escribas. Estos hombres supuestamente eran los atalayas de Israel. Tenían que enseñar y guiar al verdadero Mesías, que era Cristo. Pero no, estos enseñaron a matarle al Mesías, a matarle a Jesús, a crucificarle. Entonces Pedro le toma aparte y le reprende. No les cabía en la mente o en la cabeza la idea de que el Mesías debía de sufrir y debía de morir. Entonces Jesús le dice, no tienes en mente las cosas de Dios sino las de los hombres. Estaba pensando humanamente. Cristo no puede ser, hermano, nuestro ejemplo a seguir, al menos que primero y sobre todo sea nuestro Señor y Salvador, quien mediante su muerte voluntaria, sacrificial, nos salva de todos nuestros pecados y nos lleva a la gloria de Dios. No podemos tener a un Cristo material. No podemos, para nuestra salvación eterna, no podemos... No está bien delante de Dios crearnos un Cristo material que solo está cuando urge una necesidad solamente. ¿Sí? Sino que sea un Cristo, Señor nuestro, Salvador nuestro, de todo nuestro ser, de nuestra alma sobre todo. Porque vamos a ver más adelante de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. El reino no podía venir con poder en un mundo de pecados, sino a través de la muerte expiatoria de Cristo.
porque si no los sacerdotes tenían que seguir sacrificando cordero por el pecado del pueblo y de ellos mismos. Entonces era necesario que el Cristo venga y muera y padeciese todo lo que padeció. Pensar como los hombres en contra de los pensamientos de Dios es un pecado, es pecado. El Señor le dijo en Isaías 53, 8 al pueblo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y vemos aquí que los pensamientos de Cristo no eran los pensamientos de estos hombres en ese momento, ni siquiera la de esa generación, porque ellos mismos les condenaron y le crucificaron a Cristo, al Mesías. Y por desgracia, hermanos, es común entre muchos que dicen ser creyentes o cristianos tener otro pensamiento diferente a lo que realmente Dios piensa y ve, o lo que Dios nos ha mostrado en su palabra. Tienen dioses creados en su mente, ídolos creados en su mente, y hacen un montón de cosas que está fuera del pensamiento o la voluntad de Dios. Bien dijo el apóstol Pablo, ¿sí? Falsos maestros que amontonarán personas por el hambre de oír la verdad de Dios, se amontonarán a ellos y buscarán saciarse, ser llenos de esas cosas. En el versículo 33, allí encontramos que nos dice la palabra: pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pensaba como los hombres, no pensaba como Dios. Y debemos orar que el Señor que ponga en nosotros sus pensamientos, su visión. Señor, quiero pensar como tú piensas, quiero ver como tú ves, quiero oír como tú oyes. Ya no en mi naturaleza humana, sino en una naturaleza espiritual, en ese nuevo hombre que va creciendo en nosotros. Al hablar Pedro, en realidad Jesús no se dirigió directamente, personalmente a Pedro, sino que se dirigió a Satanás. Sabía que detrás de Pedro estaba Satanás. Una vez más, el enemigo tentó como lo había hecho anteriormente, cuando fue tentado en el desierto. Y una vez más, Jesús le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Quítate de delante de mí. El enemigo deseaba que Cristo desviara su mirada, su atención de la cruz, que no cumpliera el propósito o la voluntad del Padre, sino que se desviara. En muchas ocasiones el enemigo venía 2 por 3 y le buscaba de una u otra manera tentarlo, y en este caso vemos aquí. Así que, hermano, si hemos sido librados de una prueba o de una tentación, sigamos firmes y velando, porque el enemigo no es que nos ha dejado completamente en esa batalla. Volverá en algún otro momento a atacar otra vez vuelta. Y a ver si estamos débiles y en algún lado encontrar una falla o algo para hacernos caer de vuelta, ¿sí? Para hacernos pisar el palito. Por eso dice la palabra que debemos de velar y orar, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Y donde encuentra una oveja distraída, no sé, mirando cualquier cosa, nuestros pensamientos comienzan a volar. Y nos empezamos a desviar la mirada del autor y consumador de la fe. Y ahí viene el enemigo y tira esos dardos en nuestra mente. Pensamientos que hacen desviar la mirada del propósito por el cual hemos sido llamados. Y aquí ocurrió esto con Pedro, ¿sí? Satanás aprovechó la ocasión, lo que Pedro tenía en su corazón, lo que Pedro tenía en su mente en ese momento, un reino terrenal de Cristo, un Mesías terrenal, político, que iba a liberar al pueblo de Israel de la opresión de los enemigos.
físico. Entonces ahí aprovecha el enemigo eso. Vemos en la tentación que a Jesús le dice, si me postrado me adoraré, todo este reino te daré. Siempre es terrenal. Así que cuando nosotros nos preocupamos por algo físico, terrenal, más que por Dios, velemos, hermano, no sea que sea un pensamiento que el enemigo está aprovechando para desviarnos del propósito de Dios, del verdadero Dios. Y nos creamos un Dios que solamente está en la prosperidad, en la salud, en todo. Y es verdad, Dios está en todo. Pero que esas cosas no nos desvíen del propósito de Dios. Jesús dijo, no os afanéis porque van a comer, porque se van a vestir, no, porque el Señor sabe de esas cosas y nos proveerá todas esas cosas. Por eso nosotros debemos de enfocarnos primeramente en su reino y buscar su justicia, para que todos los demás que el Señor sabe que necesitamos, nos pueda bendecir y proveer esas cosas, esas necesidades, suplir esas necesidades que tenemos. Cristo reaccionó rápidamente aquí al reprender a Pedro o a Satanás que actuaba a través de Pedro. Entonces vemos que el Señor se dirige a Satanás y le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, sino en las de los hombres, en las de la tierra. Desde el punto de vista humano es inaceptable sujetarse al sufrimiento y luego ser ejecutado. Nadie quiere sufrir, nadie, mucho menos ser ejecutado. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, era y es necesario que nuestra carne muera, que nuestro yo, nuestra voluntad muera, para que Él pueda reinar en nosotros. Porque es enemistad la voluntad de la carne con la voluntad del Espíritu o de Dios. No hay unidad, no hay unidad. Porque nuestra naturaleza caída lo único que quiere hacer es pecar. Entonces, en el punto de vista de Dios, es necesario ser sacrificado, sufrir y que nuestra carne sea ejecutada en el Señor. Pero lo más glorioso que después de eso viene la gloriosa recompensa, ¿sí? La vida eterna, la resurrección, como pasó con Jesucristo, el primero en todo, resucitó para que nosotros un día podamos también resucitar, nacer de nuevo en el sentido glorificado, ¿sí? Porque hoy ya somos nacidos de nuevo, ya tenemos y podemos disfrutar de esa vida eterna. Pero un día se completará todo, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá por qué preocuparnos, ya no habrá padecimiento, sino que viviremos en paz y en completo gozo con el Señor y en la presencia de Él, eternamente. Y ahí donde debemos de poner nuestra mirada. Para el hombre común la cruz le es ofensiva. Le es piedra de tropiezo, dice Pablo, para los judíos. Es locura para los gentiles. Porque nadie quiere tomar su cruz y seguirle a Jesús. Porque tomar su cruz no es nomás decir yo creo en Cristo y ya está. No. O yo soy salvo y ya está. No, hay un proceso, hay un largo estrecho para nosotros todavía aquí en la tierra. Entonces vemos que hay personas que no están dispuestos o dispuestas a aceptar el hecho de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. Y solo los que son salvos valoran realmente la cruz de Cristo y toman su cruz y le siguen. Solo el camino de la cruz nos conduce a la gloria, a esa gloria eterna, no temporal. La cruz conduce a la corona de vida. La palabra nos
muestra eso, nos revela eso. Decía, y lo dice la palabra, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea, decía él, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Somos partícipes del sufrimiento de Cristo. Si realmente somos salvos. En el versículo 34 encontramos allí, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, o sígueme. Jesús llama a sus discípulos y a los que estaban con él. Y también nos llama a nosotros, hermanos. Este llamamiento es también para nosotros y está vigente para todo aquel que escucha el Evangelio de Jesucristo. Esta lección que el Señor nos enseña y nos muestra aquí es para todo asunto que tenga que ver con la vida y la muerte. Vida contra muerte. Muerte, vida eterna y muerte eterna. Está en juego nuestra salvación, por decir así. Porque Dios quiere nuestra alma. El enemigo también quiere nuestra alma. Así que esto de venir a Cristo es para todo aquel que oye el Evangelio de Jesucristo. La esencia de la exhortación es que cada uno debe llegar a ser un discípulo verdadero de Jesús. Ese es el llamado del Señor aquí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nos enseña lo que cada uno debemos hacer para poder ser su discípulo, un verdadero creyente. Ir en pos de Jesús significa unírseles como discípulo, unirnos a Él. Ahora, pregunta, ¿qué ha de hacer entonces una persona para que se le considere un verdadero discípulo? Primero, Jesús dice, si deseas venir en pos de mí, debes negarte a ti mismo. Es decir, de una vez por todas, despedirte del antiguo yo. Ese yo que es ajeno a la gracia regeneradora. Que no obedece la voluntad de Dios. Que no se sujeta a la demanda de Dios o a la palabra de Dios. Aquel que se niega a sí mismo abandona toda confianza en lo que uno es por naturaleza y depende únicamente de Dios para su salvación. No aporta nada. El verdadero cristiano salvado sabe que no puede aportar nada para su salvación. Y si lo que hoy hace, lo hace por amor a Cristo, porque ya ha sido salvado, no para aportar algo para su salvación. Eso lo ha hecho Cristo. Cristo ha dado su vida por nosotros. Él ha hecho todo. Nuestro deber es ir a Cristo, a sujetarnos a Él, como dice Juan 15, estar prendido a la vid verdadera y no soltarnos de allí. No distraernos en ningún momento. Abandona una persona que se acerca a Cristo no solo los pensamientos y costumbres pecaminosas, sino también la confianza en un modelo religioso, por ejemplo, farisaico. Abandona toda esa religión farisaica, sino que confía únicamente en Cristo y se somete a su voluntad y obedece lo que la palabra de Dios dice. Esa religión farisaica o farisaicos, imposible de armonizar con la verdadera confianza en Cristo. No hay armonía. Yo no puedo decirme lo sé todo si sé
escucho predicaciones, oro, un montón de cosas, pero no estoy con la iglesia, con la familia de Cristo, o no amo a mis hermanos, es una religión farisaica, judía, judaizante, que solo se somete a la ley, pero no a la gracia, no obedece realmente lo que es el verdadero evangelio. Jesús dijo, y la palabra nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu fuerza, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese punto es difícil y es imposible en la naturaleza caída. De modo que si no hacemos lo segundo, no podemos hacer lo primero. No hacemos lo primero realmente. Porque para hacer lo segundo debemos hacer lo primero. Amar a Dios es amar a la iglesia, amar a mis hermanos, amar a aquellos por quien Cristo dio su vida, ¿sí? Buscar del Señor y ayudarle también al otro. Entonces esa es religión falsa que muchos tienen, igual que los fariseos. Pero esa religión no armoniza con la confianza en Dios. Porque el diablo también cree y tiembla, pero no obedece, no se sujeta, no hace la voluntad verdaderamente de Dios. Derribando, dice Pablo en 2 Corintios 2:10, todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí está el punto, hermano. Derribando todo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Es decir, cuando yo voy a hacer algo o cualquier cosa, debo pensar, debo tener en mi mente, ¿será que le agrada esto al Señor? ¿Será que Cristo aprueba lo que yo estoy haciendo o cómo me estoy comportando? ¿Será que Cristo aprueba esto? Aun cuando estamos solo en nuestros pensamientos, debemos de meditar, ¿será que el Señor aprueba esto que estoy pensando o esto que estoy planeando hacer? ¿O de la manera que me estoy comportando? Llevando cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. El apóstol Pablo decía, lo que para mí era ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Pero lo más valioso es Cristo. Si tengo que cambiar entre Cristo y todo lo que tengo, todas las cosas que tengo logradas hasta aquí, prefiero a Cristo que las cosas de este mundo, que las cosas de la tierra. Porque todo eso va a desaparecer. Todo eso va a desaparecer. Pero Cristo permanece eternamente. Y el que está en Cristo permanece para siempre, eternamente. Y aún nuestra alma, si no está en Cristo, va a ir eternamente, pero a perecer en el infierno, al lloro y al crujir de dientes, a lamentarse como hacía aquel rico pidiéndole a Abraham que le mande a Lázaro que moje siquiera su dedo, moje su labio, porque tenía mucha sed, allí en ese lugar tormentoso. Segundo punto que vemos aquí, debemos tomar cada uno nuestra cruz, tomar de buena gana, voluntaria y decididamente aceptar el dolor, la vergüenza, la persecución debido a la lealtad a Cristo y a su causa. Por eso dice el Señor que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Tenemos un tercer punto que vemos aquí. Comenzar a seguir a Jesús y perseverar en ello.
confiar en Él, Juan 3:16, seguir sus pisadas, 1 de Pedro 2:21, obedecer sus mandamientos, Juan 15:14, en gratitud por la salvación recibida de Él, Efesios 5:2. Estos 3 puntos verdaderos solo es posible con una verdadera conversión, porque de lo contrario no vamos a poder lograr. Quizás tomamos nuestra cruz, seguimos un estrecho, pero luego vamos a abandonar. Quizás vayamos a Cristo, un estrecho, un camino, pero luego vamos a caer en el pozo de la desesperación. Les animo después a leer el libro del Progreso del Peregrino. Es muy edificante, hermano, para poder entender esto. Nuestro caminar, nuestro proceso en el Señor, de Juan Bullán. Nos enseña justamente esto, de ir a la cruz y dejar allí todo peso, toda carga, para ir a entrar a la gloria del Padre. Lo glorioso de todo esto es que no estamos solos, tenemos la promesa del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro. Y lo que nos habla aquí, en el versículo 34, es responsabilidad humana. Pero es imposible sin una regeneración. Es nuestra responsabilidad. Crecer en obediencia y santidad en la gracia del Señor es nuestra responsabilidad. Como creyente, como hijo de Dios, como personas salvadas. Porque Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3 y 5, es necesario nacer de nuevo. De manera que todo esto que hasta aquí estamos viendo, aunque es nuestra responsabilidad, no vamos a poder lograr si no somos regenerados, si no somos cambiados, si el Espíritu Santo no está en nosotros obrando. Y lo glorioso es que el Espíritu Santo no nos abandona a nuestra suerte, sino que está en nosotros. Efesios 1, 13 y 14. Tenemos las arras del Espíritu, el sello del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Nos está capacitando para hacer lo que de otro modo nos sería imposible realizar. No es posible realizar en nuestra naturaleza humana. La responsabilidad recae en la actividad humana. Pero como dije, esto no podemos hacer si no tenemos al Espíritu de Dios. No vamos a lograr. Tenemos ahí en el versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Qué es lo que desea salvar exactamente el ser humano? ¿O qué es lo que nosotros deseamos salvar exactamente? La vida, nosotros mismos, apegándose justamente a aquellas personas que no le tienen a Cristo, a su vida pecaminosa. ¿Eso es lo que quieren salvar? Tal como el rico insensato, que nos habla Lucas 12, 16 y 21, o el rico y Lázaro, que también tenemos en Lucas capítulo 16, amontonan bienes materiales pensando solamente en sí y no en otros. Porque esto es lo que hacían estas personas. Como si los prestigios, bienes materiales y la fama le puede brindar esa paz interior y la satisfacción que buscan. Quizás el tiempo que estén aquí en la tierra, sí, pueden satisfacerse de eso, pueden tener esa tranquilidad, ese confort, pero después, cuando ya se le apaga la vela, ¿no? Cuando ya se le acaba la vida, ahí es el asunto. Ahí es lo
viene el tormento. Por eso es mejor sufrir ahora que sufrir eternamente. Con esto no digo que uno ande buscando el sufrimiento, ¿no? Cuando menos sufrimos, mejor. Pero si de pronto nos ocurre pasar o atravesar una situación así, pues demos gloria a Dios. Si de pronto somos insultados o por alguno, porque somos cristianos y porque realmente profesamos una vida delante de Dios, una vida santa, una vida justa, pues entonces gloria a Dios, porque Él está trabajando en nosotros. Y si lo que hoy vivo ya no lo vivo en la carne, sino en el Señor. Y si por eso soy insultado o escupido de alguna manera, como lo ha sido Jesús, pues gloria a Dios por eso. Porque más bienaventurado, dice Mateo 5, aquel que por mi causa es perseguido o insultado o maltratado. Así que no escaparemos. Al verdadero Hijo de Dios no escapará de esas persecuciones. No todas las que pasó Jesús, felizmente. Pero seguramente que en algún momento habrá algún momento de persecución. Aún en nuestra mente, hermano. Habrá momentos que vamos a tener que luchar en nuestra mente con los pensamientos negativos. O con nosotros mismos, nuestra carne, nuestra propia voluntad. Tendremos que luchar muchas veces. Si hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Dios me exige que haga, o hacer lo que yo quiero, que creo que le agrada a Dios. Porque así está, hermano, muchos cristianos están así, creen que lo que hace le está agradando a Dios. Pero muchos se engañan a ellos mismos. Porque lo que están haciendo no es de acuerdo a lo que Dios nos habla en su palabra. Y Dios nunca se va a contradecir. Lo que Él nos dejó plasmado en su palabra es lo que nosotros debemos de hacer. Si la palabra de Dios nos exige algo, pues pidamos que el Señor nos ayude a cumplir eso. Porque como dije, de otra manera no lo vamos a poder hacer. Debemos de crecer en esa gracia y conocimientos del Señor. Estas personas creen que por tener mucho, por ganarse estas cosas en este mundo y por pensar en sí mismo y no en otro, creen que van a salvar su vida, van a salvar su alma, van a vivir eternamente en paz. Y quizás muchos creen que cuando se mueren van a llevar lo que tienen, lo cual es tan errado. Esta limitación egoísta hace que sus almas sean más y más mezquinas, por lo tanto pierden su vida, pierden su alma. Por otro lado, quien quiera que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, dice allí la palabra, la salvará. Al dedicarse completamente a Cristo y al Evangelio, salva el ser interior, influenciado por la gracia divina, porque de otra manera no podremos hacer. No podremos cumplir con esa demanda del Señor. Solo llega a salvarse quien se pierde a sí mismo en Cristo. El que tiene a Cristo por ganancia rebosa de paz, de seguridad, de gozo y cuantas otras añadidura de esta preciosa salvación en Cristo. ¿De qué le sirve ganar al mundo? Ganar el mundo al hombre, como dice ahí en el versículo 36. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿De qué le sirve ganar el mundo? De nada, hermano. De nada le sirve ganar el mundo. De nada le sirve ser famoso en este mundo si no tiene a Cristo en su corazón.
De nada le sirve ser el crack en este mundo si no le tiene a Cristo en su corazón. De nada. Solo le trae la pérdida de su alma. Los bienes terrenales solo son temporales, no eterno. Nadie lleva nada de esta tierra cuando muere, pero su alma, el yo, existe para siempre. Por eso dije, hoy está en juego nuestra alma. Quiere Dios y quiere el enemigo. Si somos escogidos por Dios, nuestras almas están del Señor. Pero el enemigo, a pesar de eso, va a seguir tironeando, va a seguir queriendo. Y va a buscar y va a hacer una y otra vez, de mil maneras, con tal de que nosotros caigamos en deshonra delante de Dios. Por eso debemos de velar. Por eso vemos allí que el versículo 34 de Marcos 8 sigue vigente, sigue hablando a cada persona que se acerca al Señor. Todos los tesoros de la persona egoísta ya han desaparecido si muere físicamente. Ya no está. Y si aún lo tuviera, no podría darse a cambio de la paz del corazón y de su mente. No podemos dar nada. Ya está muerta esa persona. Su alma está con su miseria. Y no podrá salvar, ni nadie le podrá salvar, si no ha hecho las paces aquí en la tierra. Nada en lo absoluto será aceptado a cambio de la vida. Nada la compensará. Nada. El único que puede salvarnos es Cristo. El único que puede darnos vida y vida eterna es Cristo. No hay otro. No hay riqueza, no hay gloria, no hay poder aquí en la tierra que nos pueda salvar si no es Cristo. Si tan solo cada persona se negara a sí mismo, toma su cruz y le sigue a Cristo, este mundo sería otra cosa. Habría realmente esa unidad que Cristo demanda en Juan 17, que sean uno. El apremiante llamamiento que vemos allí en el versículo 34 nunca ha perdido su vigor o su vigencia. Ahora, nadie debe rechazar este llamado. Nadie debe desobedecer el mandamiento o rehusarse a esta invitación implícita que está allí. Nadie puede. Y si alguien se rehúsa o niega venir a Cristo, ya sabe lo que le espera. La condenación eterna, el infierno, el lloro y el crujir de dientes. Avergonzarse de Jesús significa sentirse tan orgulloso de uno mismo que no quiere tener nada con Cristo, nada con el Señor. Ahora el Señor dice que de tal persona se avergonzará en el día final, en aquel tiempo final. Él no se avergüenza de llamarse hermanos de aquellos que son salvados por el Padre. Lo dice Hebreos 2:11. Él sabía que se dirigía a la cruz y nos exige a nosotros que hagamos lo mismo, que tomemos nuestra cruz y vayamos a Él. Todos los días de nuestra vida debemos de ir a la cruz. Nuestra carne debemos de someterla a la cruz, todos los días. Debemos de humillarnos delante del Señor. La inalterable exigencia de este llamamiento. Porque no es tan solamente ahora, hermano, ese es el final de nuestra carrera. Eso es lo que más debe importarnos. Porque nosotros podemos pensar que nos morimos y ya está, todo se terminó. No, nuestra alma sigue. Nuestra alma sigue. Y habrá una muerte segunda. O habrá una vida eterna en el Señor.
Después del sufrimiento debemos de tener esto en nuestra mente, en nuestro corazón, que viene esa gloriosa recompensa que Jesús enseñó en el Sermón del Monte en Mateo 5. Bienaventurado, porque recibirá la corona de vida. Entrará en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Jesús recalcó el negarse a uno mismo y el tomar la cruz. Él no murió para hacernos la vida fácil y próspera. No murió para eso. No es como muchos piensan que Cristo fue pobre para que nosotros seamos ricos materialmente. No. Murió para que fue pobre para que nosotros seamos ricos espiritualmente. Cristo no murió para hacernos la vida tan fácil o una vida próspera. Eso lo vamos a lograr con nuestro esfuerzo cada día. Vamos a prosperar a medida que nos esforzamos y que ahorramos y que sabemos administrar lo que el Señor nos bendice, lo que el Señor nos da. Pero Cristo no murió para eso. Cristo murió para que seamos salvos de la condenación eterna, del juicio, de la ira de Dios. Por eso Cristo vino y murió por nosotros. Y por eso padeció lo que nosotros debíamos de padecer. Murió para quitar del medio todo lo que obstaculizara nuestro gozo eterno. Nos llama a seguirlo en este sufrimiento. Porque esta vida de gozo en el Señor es eterno, no es temporal. Una vida gozoso del sufrimiento por Jesús demuestra que Él vale más para nosotros que cualquier cosa de este mundo que podamos tener o ganar. Por eso decía Pablo, lo tengo todo por basura, por amor a Cristo. El sufrimiento es temporal, hermano, no es eterno. Él no nos llamó a sufrir eternamente, sino que de eso es lo que nos ha librado, del sufrimiento eterno. De eso es lo que nos ha librado. Sufrir por Jesús es temporal. La complacencia en Él es eterna, pero solo en Él. Jesús, con el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. Soportó la cruz por ti y por mí. Ahora, pregunta, ¿y nos rehusaremos nosotros a venir en pos de Él? Como dice allí, si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Debemos sentarnos, como dijo Jesús, y calcular el costo, poner en la balanza. ¿Cuál pesa más? ¿Y cuál nos llevará a la gloria eterna? ¿O a estar con Dios? ¿O a entrar en el reino de los cielos? Si las cosas que poseemos ahora, materialmente, o solo Cristo. No Cristo y lo que podamos hacer o tener, sino solo Cristo. Solo por gracia, solo por fe. Cristo es el camino. Entonces, hermanos, debemos sentarnos y calcular el costo para ver si nos trae más ventaja seguir a Cristo o ir en pos de nuestra propia voluntad y hacer lo que nosotros creemos que está bien y no lo que Dios dice que debemos de hacer. Sabemos que el diablo ocultará todo lo malo que vamos a pasar para ser descreditado por el Padre. Pero Cristo no, Cristo nos mostró todas las cosas. Nos dijo, mira, si me seguís, este es el costo que tenés que pagar.
Esto es lo que tiene que hacer. No andar en esos pecados, no hacer estas cosas que desagradan al Padre. Hacer la voluntad del Padre, no la de tu carne. Cristo nos mostró el costo. Por eso dice, el Señor nos enseñó de que debemos de sentarnos y calcular el costo. Cristo no nos ha ocultado nada, nos ha mostrado el camino y nos ha dicho, vas a sufrir, vas a padecer persecuciones, burla, insulto, un montón de cosas. Pero el que es fiel permanece para siempre. El que ha dado todo por amor a Cristo permanece para siempre, sea el costo que tenga que pagar. Ha entregado su vida completamente al Señor. Pero no estamos solos, hermano, para sacrificar tal o para hacer tal sacrificio. El Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos en nuestra debilidad y para acercarnos al Padre. No estamos solos y eso es lo más glorioso. El Espíritu Santo está con los hijos de Dios, con las personas cambiadas, transformadas, regeneradas, nacidas de nuevo. De modo que el Señor ha hecho todo y nos ha dejado el camino para que transitemos en Él. Y nos ha mostrado el costo que que tenemos delante. Nos ha dicho, no va a ser fácil, pero al final tendrás la recompensa. Y es lo que debemos de hacer, hermano. Sacrificar nuestra carne, nuestra voluntad, nuestro yo, por amor a Cristo, por amor a Él y hacer su voluntad. Que el Señor nos ayude y nos dé la gracia